Buenos días, mi nombre es Faustino Suárez Antuña, soy licenciado en Geografía e Historia y doctor por la Universidad de Oviedo. Llevo trabajando e investigando en patrimonio industrial durante 23 años, desde que en 1997 entrase a formar parte del equipo del Parque de la Minería de Montaña de Cotomuseo en La Viana, bajo la dirección de Carlos Calcoya. Y desde entonces luego fui socio fundador y vicepresidente de la asociación Incuna hasta hace un año, y tengo varias publicaciones derivadas de mi tesis doctoral y de distintas investigaciones monográficas que he realizado desde entonces acerca del proceso industrializador asturiano, con especial atención en el fenómeno geográfico y espacial. De lo que yo voy a hablar va a ser de la musealización del patrimonio industrial en Asturias. Los museos del patrimonio industrial en Asturias nacen en un periodo más o menos muy concreto, muy acotado cronológicamente, y que yo creo que tiene que ver con dos cuestiones. En primer lugar, el proceso desindustrializador, que va a ser muy intenso en esta región y que va a afectar a todas lo que eran las actividades en las cuales se había basado nuestra industrialización, en definitiva, y que en el caso de la minería, también en el naval, en la siderurgia, etcétera, pero con más intensidad en la minería del carbón de Ulla, se va a dar a cabo a partir de 1988, cuando empiezan los primeros cierres programados, como pueden ser el Pozo Cerezal, anteriormente conocido como Santa Bárbara, o el Pozo Venturo, ambos en San Martín del Rey Aurelio. Un concejo de fuerte desindustrialización y de fuerte industrialización, llegando a haber tenido 14 pozos abiertos en su término municipal, un término municipal muy pequeño y que hoy en día no posee ninguno. Bien. Evidentemente la tendencia de desindustrialización venía de bastante antes, pero se va a ir materializando a partir de 1988, cuando empiezan estos cierres que no eran los primeros que se daban en la minería del carbón, ni muchísimo menos, pero sí los primeros del proceso de reestructuración y de cierre, lo que sería el cierre progresivo y definitivo de la minería del carbón en Asturias. La búsqueda de nuevas alternativas pues conlleva, entre otras, el turismo. Y en ese contexto es cuando empiezan a nacer los primeros museos. El primero será el Museo de la Minería y de la Industria, en el Entrego, en el año 1994. En 1997 lo hará el Museo del Ferrocarril en Gijón, y progresivamente van a ir apareciendo otra serie de propuestas museológicas que vamos a ir analizando a lo largo del trabajo. Junto con el proceso desindustrializador y la búsqueda de alternativas, más que de sensibilización de la población en general, sino de búsquedas de alternativas de actividad, nos vamos a encontrar que en esos años se produce la introducción primero y el desarrollo disciplinar después de dos conceptos, de dos disciplinas, como son la arqueología industrial y el patrimonio industrial. Estoy tratándolos como sinónimos, pero todos sabemos que no lo son, y que además en muchos casos no tiene que ver solamente con los propios métodos, etcétera, sino que también tiene que ver, en el caso de Asturias, con un desarrollo temporal. Durante los años 80 y comienzos de los 90 se va a hablar exclusivamente de arqueología industrial, y a partir de un momento dado vamos a empezar a hablar de patrimonio industrial. Bien, pero durante ese periodo que va en los años 80 y 90, esa disciplina que había nacido a partir de los años 50 en Inglaterra y que va a ir extendiéndose a distintos puntos, incluida Francia, pues va a ir tomando un cuerpo y va a ir llegando a nuestra región. Importada, siempre va a venirnos importada a través de investigadores. En los finales de los años 80 se va a crear la primera asociación de arqueología industrial que existe en Asturias, muy ligada al patrimonio de la obra pública, ¿no? Que era un contexto en el que se estaban celebrando varios congresos de enorme interés hoy en día para ir revisando aquellas actas. Bueno, pues se va a formar esa primera asociación. En el año 82 vamos a tener también las primeras jornadas de arqueología industrial que se van a celebrar en Asturias. En este caso van a estar relacionadas en Langreo, van a ser organizadas desde el Ayuntamiento de Langreo, que curiosamente lo hará al calor del derribo de las instalaciones, o de parte de las instalaciones, de la antigua fábrica siderúrgica de la Febrera, ¿no? En el año 85 se va a realizar por parte de la Consejería de Cultura del Principado de Asturias el inventario del patrimonio industrial histórico,
o de lo histórico industrial, como se llamaba, el IPI, ¿no? Que será el primer registro que tenemos, que no tendrá ningún tipo de vinculación normativa, de protección ni de nada, y sigue sin tenerlo, pero bueno, es el primer registro que tenemos y que hoy en día es una fuente importante de documentación y sobre todo de un viaje al pasado, que fue nuestra industria. En el año 85 teníamos buena parte de nuestros enclaves de industrialización, si no intactos, pero sí los teníamos, y hoy en día la gran mayoría de los elementos que están registrados en el IPI han desaparecido. Los años 90 significan la entrada de un nuevo concepto, el de patrimonio industrial, que va a coexistir con el de arqueología industrial. En ese año 99 se va a crear la asociación INCUNA, que va a aglutinar a un montón de investigadores y va a conciliar, al menos en sus inicios, una fuerte amalgama, ¿no?, de investigadores del patrimonio industrial, de la arqueología industrial, de la ingeniería, desde distintos ámbitos, y se van a crear unas jornadas internacionales de patrimonio industrial que han ido evolucionando con el tiempo. También en el año 99 es importante señalar que se produce una revisión del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y en esa nueva redacción se va a incluir una referencia también a que Asturias es competente también en patrimonio cultural, en patrimonio histórico, incluida la arqueología industrial. Es una mención a la arqueología industrial que es única, y sigue siéndolo hoy en día, es única en el panorama estatutario español, y que es una especie, por así decir, casi de mandato estatutario que va a culminar, o que se va a desarrollar adecuadamente a partir del 2001 con la Ley 1/2001 de 6 de marzo del Principado de Asturias de Patrimonio Cultural, que va a tener una sección propia dedicada al patrimonio industrial. Asturias tiene además una serie de singularidades dentro del punto de vista del patrimonio industrial y de ese patrimonio industrial musealizado. Y es que el proceso industrializador en Asturias se basó especialmente en la minería del carbón de hulla. Al calor, nunca mejor dicho, del carbón van a nacer las actividades siderúrgicas y metalúrgicas, ¿no?, y el resto de cuestiones derivadas de ese proceso, de esa fabricación del acero, del hierro, etcétera, etcétera. De modo que dentro de nuestras instalaciones, tanto desde el punto de vista de la actividad como también de lo que van a ser nuestros museos de la industria, va a haber un peso notable de la actividad hullera, de los restos de la actividad hullera en relación con la actividad de la minería del carbón de hulla. Dentro de nuestra singularidad, pues tenemos lo que ya había comentado, es decir, ese mandato estatutario del cual emana la Ley de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, que a su vez plantea, recoge la cuestión del fenómeno de la industrialización, y que además va a suponer el momento en el que se vayan a ir incluyendo en alguna de las categorías de protección que señala la norma, que son estas que tenemos aquí: bien de interés cultural, inventario del patrimonio cultural de Asturias y catálogos urbanísticos, distintos bienes del Principado de Asturias, con desigual incorporación, siempre muy tardía y en algunos casos muy minoritaria. Para entender qué está pasando también en los museos de la industria en Asturias, es importante, a mi juicio, integrar una cuestión, y es el problema de la identidad asturiana. No voy a entrar, ni es el objeto que quiero resaltar, la cuestión de complejas cuestiones relativas a la identidad asturiana, que además están analizadas por Tabanera y por otra gente. No en ese sentido, sino en un aspecto mucho más sencillo, que podría denominarse entre lo rural y lo industrial, la separación entre lo rural e industrial, y entre lo histórico y la Asturias histórica, la Asturias tradicional, por así decir, y la Asturias actual, la Asturias postmoderna. Son conceptos que además se oponen en Asturias. Si acudimos a la identidad de otras regiones, de otras comunidades autónomas españolas, como pueden ser el País Vasco y Cataluña, o incluso Galicia, vemos que lo rural y lo industrial coadyuvan dentro de esa identidad, ¿no? En Cataluña, tanto el obrero del textil
como el payés tienen que ver en esa configuración de esa identidad asturiana. En el discurso que se nos cuenta, en el relato que se cuenta, ambos coadyuvan, ambos trabajan para crear esa identidad y para crear la Cataluña de hoy en día. Y lo mismo ocurre en el País Vasco, entre el obrero del Nervión y el campesino que está en un caserío. Ambos forman parte de esa identidad asturiana y en la construcción de esa identidad asturiana. En Asturias no ocurre lo mismo, perdón, de esa identidad vasca. En Asturias no ocurre lo mismo en absoluto. De hecho, es un aspecto muy contrapuesto. Creo que desde el punto de vista de la población no se interpreta así. ¿Vale? Creo que desde el punto de vista de la población se tiene verdaderamente claro que ambas cuestiones forman parte de la identidad asturiana. Pero desde las clases dirigentes, tanto política como intelectualmente, desde el siglo XIX y comienzos del siglo XX, se han intentado separar ambas cuestiones. Evidentemente el ejemplo tiene que ser Armando Palacio Valdés con la aldea perdida, ¿no? Donde empieza a ponerse negro sobre blanco esa oposición entre lo rural, bucólico siempre, y lo industrial. Sabemos que lo rural no era bucólico, pero que también sabemos que lo industrial tampoco era ese demonio que nos aparece reflejado en Plutón, ¿no? Que es el minero de la aldea perdida, que nació en el interior, su madre lo parió en el interior de la mina de Arnao, precisamente, ¿no? Y desde ahí sale para acabar matando a Demetria, la Demeter de diosa de la agricultura, que aparecerá en la aldea perdida. Bien, lo cifro ahí porque creo que es una especie de ejemplo muy claro. La aldea perdida fue escrita en 1903, pero se basa a su vez en los recuerdos de Armando de Palacio Valdés en la Viana en torno a 1856, poco después de una de las mayores hambrunas que, por supuesto, don Armando se olvida de reflejar. Y que no se van a producir esas hambrunas tampoco a partir de ese momento. Con lo cual tenemos, por una parte, lo rural opuesto a lo industrial. Y eso se sigue manteniendo hoy en día. Parece que son cosas que no se pueden mezclar y que cada una va formando una identidad diferente, la identidad industrial, la identidad rural. Pero por otra parte tenemos una Asturias tradicional que vuelve a ser eminentemente rural, es cierto, pero en la cual se incorporan también en el imaginario colectivo ya algunos elementos de los primeros pasos de la industrialización, y una sociedad posmoderna, en la cual tenemos que prácticamente prescindir absolutamente de lo que significó nuestro proceso industrial para poder dar paso libres de cargas a una nueva Asturias que va a ser, como siempre, de un progreso sin fin. Estas cuestiones son muy intensas en Asturias, pero no se reflejan en otras comunidades que además tengan unas fuertes señas de identidad, como son en Asturias, que tenemos unas fortísimas señas de identidad, pero que dentro reflejan esa cuestión. Y esto, que es lo importante, por lo cual yo lo traigo a colación aquí, se ve reflejado en nuestros museos de la industria, que no son capaces de elaborar un discurso unitario, identitario, como hacen otros museos de la industria en otros lugares, especialmente en Cataluña, ¿de acuerdo? Pero también en el País Vasco. Pero en Cataluña es especialmente claro cómo el discurso industrial incorpora el discurso rural, del campesino agrario, y además cuentan para reforzar su papel identitario. Los museos, tanto desde el Museo Nacional de la Técnica de Cataluña, a las Minas de Sers o cualquiera de los museos que vayamos a visitar en el ámbito catalán, refuerzan esa idea identitaria en el interior, venden una idea identitaria hacia el exterior y además demuestran cómo ese proceso además ayudó a España en su desarrollo. ¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades, por centrarlo de algún modo, que tiene la musealización del patrimonio industrial? Las realidades, los ejemplos que tenemos actualmente musealizados en Asturias. Pues tenemos un patrimonio excepcionalmente diverso, también mayoritariamente, o tiene un peso muy grande la minería del carbón e incluso parcialmente la siderurgia, pero sobre todo es la minería del carbón. Pero tenemos un patrimonio muy diverso. En Ninguna hicimos una guía de 33 elementos de patrimonio industrial hace ya bastantes años, e incluso luego colaboramos también en la realización de los 100 elementos de patrimonio industrial en España, y conseguimos escoger muy buenos ejemplos en Asturias de mucha diversidad de nuestro patrimonio, desde el naval hasta la minería del carbón, desde la siderurgia a la metalurgia, desde las aguas embotelladoras a la agroalimentaria, ¿vale?
proceso muy amplio el que tenemos y que nos da unas oportunidades muy grandes de musealización o de mostrar nuestro proceso industrializador. Una facilidad grande para el funcionamiento en red de nuestros museos. ¿Por qué? Porque buena parte de ellos ya están consolidados. Están consolidados, la población los ve como algo necesario, como algo que ya forma parte de nuestra sociedad cotidiana, porque las distancias en Asturias son muy relativas siempre, y por tanto permiten una serie de itinerarios excepcionales, y por ese carácter uniprovincial que hace que la administración pueda centrarse en esa cuestión. Porque además tenemos en cada uno de los sectores, si bien están todos en un retroceso final, ya definitivo, pero todavía contamos con ejemplos de actividad. Incluso en la minería del carbón tenemos todavía un pozo en funcionamiento, como es el San Nicolasa, pero en la siderurgia evidentemente tenemos Arcelor, en la metalurgia tenemos Asturiana de Zinc, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos un patrimonio musealizado, pero que sigue en activo y en el cual sigue trabajando una importante masa laboral en Asturias. Y eso es una fortaleza que muchas veces se está dejando de lado, y que incluso los museos no relacionan su actividad con lo que se sigue realizando todavía más allá de los muros del museo. Las nuevas generaciones, como además en un congreso como este se demostró, son las nuevas generaciones, tanto en Alemania como en Inglaterra y en otros lugares, las que están tirando por la preservación de ese patrimonio industrial. No son las generaciones que trabajaron en esos sitios, sino sus hijos y sus nietos los que estamos demandando que se conserven, que se revitalicen esos museos, que se reinventen esos museos y que se incorporen distintos aspectos. Y estas nuevas generaciones están incorporadas. No hay más que ver desde las propuestas artísticas, las propuestas de investigación dentro de los distintos departamentos universitarios, desde la ingeniería, la historia del arte, pasando por la historia, que están incorporando cada vez más la memoria oral, la memoria de los espacios, del trabajo, de esos lugares, ¿no? O incluso los clips de nuevos grupos de música de todo tipo que están incorporando esto. Y porque además estamos en una crisis permanente que nos permite que podamos reinterpretarnos y reinventarnos en cualquier momento, o al menos que pudiésemos hacerlo. ¿Cuáles son las debilidades y amenazas entonces que he detectado, que se pueden detectar en la musealización del patrimonio? El relato y el discurso que estamos vendiendo. Son discursos aislados, todos los museos. No tienen colaboración de ningún tipo en ninguno de ellos. Son islas, auténticas islas, que por supuesto no funcionan en red. Pero aparte su discurso está completamente aislado y circunscrito a lo que ocurre dentro de las paredes del museo, sin relacionar lo que está pasando fuera, sin relacionar cómo fue esa evolución. ¿Tienen más relación? En algunos museos hay más relación, se explican más cosas de la minería belga que del resto de la minería en Asturias. O del proceso de industrialización en Manchester, casi, ¿no? Porque las cosas que nos están relatando tienen que ser casi manchesterianas, porque yo no las tengo documentadas aquí, en Asturias, que lo que pasó, yo qué sé, en la zona de Avilés, por decir algo, ¿no? Son discursos aislados. Y es un relato que, sinceramente, creo que estamos siendo demasiado grandones en Asturias. Los museos pueden ayudar a vender Asturias, la idea de Asturias, a cohesionar la identidad asturiana y hacernos crecer en distintos aspectos. Pero es como si no supiésemos para qué sirve un museo. ¿Para qué queremos un museo? ¿Queremos solamente un museo para preservar nuestro patrimonio industrial? Sinceramente no lo creo que esa sea la función de un museo que se está pretendiendo en estos momentos. ¿Queremos simplemente ilustrar al resto de la población mundial y de la galaxia? Me parece muy bien, pero creo que podríamos sacar también algo en ese sentido, ¿no? Y creo que vigilar el relato que se está vendiendo, y por supuesto a través de los distintos discursos de los museos y que se tienen que interrelacionar entre ellos, nos permitirá avanzar en red y por supuesto mejorar esa idea que queremos vender de Asturias, y que no estamos vendiendo una idea de Asturias, estamos vendiendo una idea de cada uno de los museos, en los cuales siempre es el más grande, el más chico, el más antiguo. Creo que hay que vencer eso y tener una idea clara desde, por supuesto, evidentemente esto tiene que venir desde el órgano cultural, definir una línea, ¿no? No se trata de ser intervencionista, ni muchísimo menos, pero sí de definir una línea, y creo que todos los directores y gestores de los museos estarían de acuerdo en esa cuestión, ¿no? Ese aislamiento, esa nula colaboración, no hay red
compiten entre ellos, se compite para recibir visitas, etcétera, en vez de estar colaborando. Cité el caso del País Vasco, pero y especialmente de Cataluña, donde en cada museo recibes información del siguiente y te invitan, y te invitan, y te invitan para que vayas. Te lanzan perlas, ¿no? Píldoras, para que vayas yendo después, pues que si vas a la colonia Sedó, pues oye, vete hasta el Clot del Moro para ver cómo funcionaba el cemento, ¿no? Las fábricas de cemento Aslan, y además tienen no sé qué, no sé cuánto. Te van siempre llevando de un sitio a otro y colaborando, y entras en una red que acabas viendo siempre muchos museos. No puedes verlos todos porque es imposible, casi, ¿no? Pero vas viendo siempre muchos museos y estableciendo unos itinerarios. Que faltan Asturias, y creo que sería realmente interesante en ese sentido, ¿no? Creo que en ese sentido tendría que tomar el liderazgo el órgano cultural. No tengo la más menor duda en ese aspecto, porque si no, van surgiendo distintas propuestas, y hemos ido viendo cómo en los últimos años han ido surgiendo distintas propuestas casi de liderazgo que nos convierten en una especie de reino de taifas, ¿no? Y creo que tiene que haber un liderazgo muy claro, con unas ideas muy determinadas hacia dónde debemos caminar. Cosa es la libertad que por supuesto cada centro tiene que tener, pero en esa línea hay que caminar. La base científica es uno de los problemas. Asturias es una región donde los estudios, y me refiero ahora mismo solamente a patrimonio industrial, no a otro tipo de cuestiones, pero a patrimonio industrial, arqueología industrial, memoria oral, creo que somos una región en la cual se han hecho esfuerzos ingentes por parte de la investigación, de los investigadores. Se han hecho muchos estudios y en muchos casos muy buenos y muy intensos. No se tienen en cuenta en los espacios museísticos. Los espacios museísticos parecen ser hechos desde cero, y en muchas ocasiones no se tiene en cuenta la investigación previa a la hora de planificar, de definir un museo, e incluso de valorar las acciones a tomar en el mismo. No se tiene en cuenta para nada la base científica, y cuando se tiene en cuenta esa base científica, no siempre es la basada en la producción. Creo además que los museos en Asturias les falta una cuestión, los museos de patrimonio industrial les falta una cuestión, y es la inserción en la sociedad. Están tan encaminados al turismo, tan orientados hacia el turismo, su única misión es hacer el turismo, que se están olvidando a veces de asentarse en la población, de incorporar a la población, lo cual puede retroalimentar, y retroalimentan los museos que se hacen, retroalimenta el museo y los espacios museísticos de una manera absolutamente intensísima. Estoy hablando de las asociaciones de amigos, que en Asturias solamente funciona la del Museo del Ferrocarril de Asturias. El ferrocarril siempre ha tenido muchísimos fervientes seguidores que se han incorporado al museo, que intervienen, que colaboran, que realizan jornadas, mercadillos. Es decir, hay un montón de actividad que es realmente interesante, y creo que el resto de los museos deberían hacerlo, en algunos casos funcionando en red. No necesita cada uno de los museos de la minería. Sinceramente me parecería ridículo que hubiese una asociación en el Mumi, otra en Arnao y otra en San Luis, ¿no? Que no tendría mucho sentido. Es decir, por eso ese funcionamiento en red, al menos en algunos aspectos, creo que sería realmente positivo. Estos eran los estudios de caso que voy a analizar en el trabajo, ya cuando tenga el trabajo escrito, es lo que estoy analizando. Estos museos, el Museo de la Minería y la Industria, aquí está la fecha de creación, en el 94, el del ferrocarril en el 98, el Musi en el 2006, Samuño y Arnao en el año 2013, y el Pozo Sotón abriría sus puertas en el 2015 con distintas propuestas, solo muy tangencialmente relativas al patrimonio. El Museo de la Industria en Asturias. Yo creo, sinceramente, que el Museo de la Minería y de la Industria en Asturias es la respuesta museológica más sólida que tenemos en Asturias respecto al proceso minero e industrial. Si alguien quiere saber cómo fue la minería y cómo es la minería del carbón en Asturias, tiene que acudir al Museo de la Minería. Hay otras propuestas y más in vivo, no tan in vitro si quieren, como es el Museo de la Minería, pero el discurso y la explicación y la capacidad que tiene el Museo de la Minería, en buena medida por el espacio tan magnífico en cuanto a dimensiones que tiene, no lo hay en ningún lugar. Y el propio discurso de la visita guiada es el más sólido que yo he visto en el fenómeno minero. La colección que tiene el Museo de la Minería es ingente, y además es de un valor altísimo. El posicionamiento en el mercado que tiene el Museo de la Minería lleva muchísimos años, desde el año 94, que casi van a ser ya
20 y pico años que lo que hacen es que esté muy posicionado en el mercado y sea una visita ineludible para los turoperadores en Asturias. Las propias maquetas explicativas ofrecen una posibilidad didáctica muy interesante. Comentaba el otro día la cuestión, por ejemplo, de la máquina atmosférica de Newcomen, muy complicada de entender, bueno, pero allí podemos verlo en una maqueta, como la de Newcomen, otras tantas, ¿no? que ofrecen un panorama muy interesante. Yo suelo decir que si los catalanes tuviesen el Museo de la Minería, de este museo sacarían 5. Sacarían 5 por el valor de las piezas y de la exposición que ahí existe. ¿Cuáles son las debilidades? Pues bueno, básicamente ese pecado original que siempre se arguye de que no está en una antigua mina, pero que hay que entender el año en el que se hizo, el año 94, la dureza del proceso desindustrializador en la cuenca del Nalón y en especial en el concejo de San Martín de Rey Aurelio, donde se ubica el museo. Vino a recuperar un área tremendamente degradada que teníamos en medio de la Vega del Nalón y a ofrecer una posibilidad turística en un concejo que estaba sumido en aquel entonces en un proceso del que no se veía ningún fin ni hacia dónde iba a caminar. Hay que entenderlo. Por tanto, yo no estoy de acuerdo con eso que se habla de ese pecado original del Museo de la Minería. Sí que es cierto que tiene un cierto horror vacui, ¿no? El Museo de la Minería. Hay demasiadas piezas. Incluso alguien que tenga esa relación tan intensa con la minería y el patrimonio industrial, una visita al Museo de la Minería es especialmente intensa. Es mucho tiempo el que se pasa dentro del museo y es mucho tiempo el que pasas leyendo unos textos que a veces no, quizás son muy extensos, muy interesantes siempre, pero demasiado extensos, ¿vale? Y que sales un tanto embotado, ¿no? De esas magníficas piezas que hay ahí, un poco casi en plan Stendhal, ¿no? Carece de un centro de documentación, ciertamente podría ser explicado en sus primeros momentos, pero no hoy en día. Creo que hoy en día hay que hacer un centro de documentación, porque las piezas que tiene expuestas son fantásticas, las propias piezas de documentación, los propios documentos que tiene expuestos son fantásticos, pero es que además soy consciente de que tiene un fondo muchísimo más grande que podría además servir muchísimo para hacer estudios de nuestro proceso industrial desde distintos aspectos, desde la ingeniería, la memoria oral, pasando por la geografía, la historia del arte. Es decir, hay un montón de cosas que se podrían tratar. Bueno, y que no tiene una presencia en redes y el problema de la tienda. Estos dos casos, la presencia en redes y la tienda, así como ese carácter isla, ¿no? Que viene al carecer de una asociación de amigos, etcétera. Esas tres cuestiones son comunes al resto de los museos. El Museo de la Minería se ve más porque es más grande, porque es es la cabecera, pero el resto de los museos que han ido naciendo, algunos de ellos casi 15 años después, siguen adoleciendo de los mismos problemas. El Museo de Ferrocarril de Asturias tiene una solvencia científica que se observa y una implicación social con la asociación de amigos, ¿no? Antiguos ferroviarios, entusiastas del mundo de las maquetas ferroviarias, etcétera, etcétera, que dinamizan muchísimo ese museo, por lo cual su presencia y una implicación social es muy alta. La solvencia científica, con su director a la cabeza, que pudo participar en la planificación del museo desde sus inicios, es incontestable y se nota, ¿no? Con distintas exposiciones temporales, las jornadas del vapor, que son fantásticas y que nos permiten ver esos gigantes echando humo y moviéndose, ¿no? Y en los cuales además ves al director disfrutando más que ninguno, lo cual es siempre una alegría. Problemas: la limitación de espacio, una cierta sobreexposición de elementos que veíamos ya en el Museo de la Minería sigue estando presente en algunas áreas de este museo. La propia gestión del centro de documentación podría ser más clara, más abierta, ¿no? Tiene ese ese centro de documentación y es muy de agradecer, pero no siempre su gestión y acceso es todo lo flexible que debería ser. Y luego los problemas que decía anteriormente: la presencia en redes es prácticamente inexistente y la tienda no existe tampoco. El Museo de la Siderurgia, y ya para concluir, quiero hablar de este caso, está cerrado desde marzo. Es el único centro al que yo no pude acceder en esta última visita, sí que había ocurrido en otras muchas ocasiones, pero no en esta visita para tomar otra serie de datos comparados, porque estaba cerrado desde marzo. Falta una implicación del ayuntamiento con el museo. Hay un problema de gestión, que eso es cierto, es evidente desde sus inicios, desde su inauguración en el año 2006, pero que hay que abordar de alguna manera. A nivel municipal, regional, como sea, pero eso hay que abordar. Todos los problemas tienen solución y el del MUSI lo tiene, porque además el MUSI
En su creación, cuando se creó el Museo del Musi, hubo que renunciar, el Principado tuvo que renunciar a un museo que era el que se planteaba en Langreo o en Áviles, y hubo que renunciar al Museo de Áviles, que hubiese estado ubicado, se hablaba de una de las posibles ubicaciones, la antigua térmica de Ensidesa, térmica que luego, al carecer de uso y entrar en juego otros elementos, como fue el Niemey y el centro de Meyer, acabó siendo derribada. Es decir, creo que en la Cuenca y en el Ayuntamiento de Langreo especialmente tienen no una deuda, pero sí una responsabilidad, ¿vale?, con este museo y con Asturias, de que este museo crezca y sea fuerte, porque además tiene sentido que exista en ese sentido y se echa en falta, por supuesto, ese interés municipal. Tiene otro problema el museo, que es la práctica ausencia de piezas originales. Y eso es grave en este sentido. Tendría que ir creciendo. Es un museo que tiene que ir creciendo y que si no fue creciendo más, fue por sus problemas de gestión que ya he mencionado. Las piezas originales que tiene, en muchos casos donados por una mini asociación, son tremendamente valiosos, ¿vale?, tremendamente reveladores, pero tendría que seguir creciendo en ese sentido. Y como fortaleza, perdón, que no se me olvide las propias instalaciones. Estamos hablando de una instalación museística única en España, desde luego. Bueno, hay alguna, por así decir, similar, ¿no?, como en el Club del Moro, pero que nunca llegó a tener este tipo de restauración y de utilización. Es un lugar único, el Museo de la Siderurgia, un refrigerante, y ubicar un museo en un refrigerante es muy atractivo, muy visual, ¿no?, muy de selfie, muy de las redes sociales, y que podría tener una presencia muy grande, y creo que sinceramente en Asturias no nos podemos permitir. Y este sería un poco el planteamiento que iría haciendo los distintos museos en Asturias. Quiero concluir, eso sí, agradeciendo a Rubén que me haya invitado a estas jornadas y que haya insistido en sacarme de mi letargo investigador y sobre todo público, en el que tiendo a asumirme cuando no me gustan las cosas que me rodean. Gracias, Rubén, y quedo a su entera disposición.